Hola luthiers, bienvenidos a un nuevo video de Maderas Barber. Hoy vamos a hacer uno de los contenidos que más me gusta. Vamos a presentar una nueva madera, así que acompáñame que vamos a conocer el Malaysian Blackwood. Su nombre botánico es Diospyros ebonacea. Es un ébano un tanto particular originario de Malasia, con características tonales similares a la de albergia, pero con un beneficio adicional en medios y unos agudos claros. Esta madera es más flexible en comparación al Blackwood africano y su coloración general es similar al siricote. Su densidad ronda entre los 1100 y los 1300 kilos por metro cúbico. Esto es una pieza de calidad segunda de fondos para guitarra clásica. En guitarra clásica y acústica para fondos y aros hay dos calidades, primera y segunda. Damos un poquitito de alcohol. Fíjense la profundidad que toma el color del Malaysian Blackwood una vez barnizado. En este caso es una calidad primera, pero el corte es para guitarra acústica. Se nota mucha diferencia del tramado de la veta, el dibujo. Vamos a separar esta que me gustó mucho. Uy, la que viene abajo también me va a gustar. Estas piezas que tienen algo de albura de la madera nos permite también jugar más con el diseño. En este caso, cuando fue clasificada, la plantilla se puso de esta forma, pero tranquilamente podríamos pensar la construcción de la guitarra desde este lugar. De hecho, voy a traer una plantilla que nos podría ayudar a imaginar un poco cómo se puede trabajar esta madera. Quizás sea muy ancho, se podría rebajar un poco la albura, permitir que esto se acerque un poco más y jugar así con diferentes diseños para el fondo del instrumento. Esta me gusta. Esta está súper bien. Esta la vamos a ver con el alcohol. Vamos a ver cómo reacciona al efecto del laqueado o del acabado. Vamos a mojar entero. Y ahora sí, un fondo de primera de Malaysian Blackwood en medidas de guitarra acústica. Ahora, drop top. Yo estuve viendo mientras clasificaban estas piezas y la verdad es que aquí hay unas cosas increíbles. Esta selección, qué buena está esta pieza. Está realmente muy bonita. Tiene un color verde increíble. Algunas piezas un poco más rojizas. Esta está realmente linda, Qué hermoso drop top. Vamos a apartarlo. Uy, este también. Nosotros llamamos spider a este efecto de vetas negras que se hace en este tipo de madera, y generalmente las piezas con mayor cantidad de spider son consideradas de una calidad más alta, y este drop top tiene también una simetría que lo hace muy interesante en el spider. Vamos a humedecer esto. Vamos a darle un poquito de alcohol y veamos cómo brilla cuando tenga laca.
Y ahora sí, drop top de Malasia Black. Hay diapasones más pequeños, tamaños de guitarra clásica, o incluso se podrían aprovechar para algún tipo de guitarlele o instrumento más pequeño. Vamos a darle algo de brillo, a ver cómo se ve. En estos cortes se aprecian mucho más las tonalidades rojizas y verdes. Los fondos que veíamos recién eran más amarronados, ¿no? Estos diapasones son de 720 milímetros de largo y tienen 85 de ancho en lugar de los 75 que tienen las otras piezas, y son muy útiles para hacer piezas de bajo eléctrico, o incluso se podrían también utilizar en instrumentos, en guitarras que tengan más de 6 cuerdas y necesiten un poquito más de ancho de la pieza. Vamos a darle un poquito de alcohol y vemos cómo reacciona. Es increíble la paleta de colores que tienen estos diapasones. Primero tenemos puentes por lo general utilizados en guitarras acústicas, son un poco más anchos, y después los tradicionales puentes de guitarra clásica, guitarra española. Las palas tradicionales en una pieza muy bonitas, muy verdosas también, me encantan. Y después las palas simétricas. Estas palas generalmente es una única pieza que se corta al medio para que al momento de abrir genere este efecto de simetría que es muy buscado en el diseño de palas. Incluso con una pieza de inserción esto podría quedar muy bonito como terminación para una guitarra. Vamos a ver rápidamente cómo cambia esto su aspecto. Y las piezas de tornería, que hay más de 10 variedades. Estas piezas no las podemos mojar porque están protegidas con parafina, porque podrían agrietarse debido al tamaño y al volumen de la pieza ante variaciones de temperatura y humedad. Muchas veces esta cera hace que el aspecto de la madera sea diferente, pero es la única forma que tenemos de protegerla para poder almacenarla. Aún nos quedan por ver las piezas únicas, piezas exclusivas de fondos y aros para guitarras clásicas y acústicas. En este momento las está clasificando Tony, así que vamos a verlas. Este fue el video de presentación del Malaysian Blackwood, nueva madera en el catálogo de Maderas Barber. Si necesitas más info, maderasbarber.com, o puedes dejarnos también tu pregunta en los comentarios. Y si lo acompañas de un me gusta y de una suscripción, nos ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video de Maderas Barber.